Buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos en conexión a través de Meet con el doctor Diego Jaramillo Salgado. Diego es licenciado en filosofía y licenciado en educación por la Universidad del Valle en Colombia y tiene una maestría y un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. La idea de invitar a Diego a esta charla es como para intercambiar algunas ideas con respecto a estos temas que estamos trabajando en esta materia de ciencia y sociedad. Específicamente, vamos a abordar en un primer momento tres grandes temas. O sea, el primero sería como lo que podríamos llamar el conocimiento científico, que en una primera hipótesis o en un primer planteamiento podríamos afirmar que se diferencia de lo que sería el conocimiento cotidiano. En segundo lugar, hablaríamos de este desarrollo histórico en donde se constituye la ciencia, que incluso quizás tengamos que abordar un poco qué podemos entender por ciencia en esta, dijéramos, diferencia que puede haber entre la ciencia natural y la ciencia social. Generalmente, cuando se habla de ciencia, como que nos quedamos en el plano de la ciencia natural. Y en tercer lugar, también hablaríamos de esto que en el argot del campo académico se conoce como paradigma, que también podemos quizás relacionarlo con el concepto de, no sé si decir, modelos epistemológicos del saber, por tomar alguna palabra. Entonces, Diego, pues un primer planteamiento sobre, ¿tú cómo entiendes esto que se puede conocer como conocimiento científico? Pues, Héctor, pues, por un lado te agradezco que me invites a hacer este diálogo, pues, porque no es una charla, sino más que todo un diálogo y que, pues, colocas temas muy gruesos que muy difícilmente se pueden despachar así en cuestión de minutos, ¿no? Y más si me gusta bien por la parte relacionada con mi formación filosófica. Eh, Sobre todo, pues porque también yo durante un tiempo creo que hice un poco un trabajo parecido al que tú estás haciendo ahora, pero en este caso en el programa de filosofía, en un, en un seminario que llamábamos Epistemología e Historia de las Ciencias. Entonces, pues un primer aspecto que quizás se relaciona con el segundo, de todas maneras, después podemos tocar el segundo, el aspecto histórico, de una manera pues un poco más específica. Pero en esta como identificación de lo científico en cuanto tal, es inevitable que nosotros lo ubiquemos dentro de lo que ha sido el origen de una llamada modernidad. Digo de una llamada modernidad porque yo me oriento un poco por el pensamiento de Enrique Dussel en ese sentido. O sea, en la filosofía clásica siempre se había identificado la modernidad como surgida a partir de la superación del Renacimiento, y casi que el Renacimiento también se inscribe como en parte de la construcción de la modernidad. Pero la teoría de colonial y el pensamiento transmodernista de Dussel y de colonial de Quijano y de Mignolo y de otros filósofos y sociólogos están planteando que la modernidad se produce en el mismo momento en el cual se da lo que es la invasión a América, ¿sí? Porque en ese momento entonces Europa se erige como en el centro del universo. O sea, si nosotros miráramos un poco hacia atrás, nosotros podríamos ver que el rol de Europa no era ese que se produce después de la invasión a América y se produce al mismo tiempo dentro de otra coordenada.
que es el surgimiento del capitalismo, es decir, una nueva disposición del mundo en función de un nuevo modo de producción que va empezando a cubrir diferentes regiones del mundo para poderse desarrollar como tal. Y es en ese sentido entonces que el pensamiento filosófico va transformándose, ¿no? O sea, pues no podríamos demorarnos en esto, simplemente para la pregunta que tú dices es, fíjense que algunos consideran que la ciencia política es iniciada por Maquiavelo, ¿sí? Y Maquiavelo, pues como todos, como se conoce, pues dentro de la historia de la filosofía, Maquiavelo desarrolla su trabajo filosófico político al finalizar el siglo V y empezar el siglo XV y a empezar el siglo XVI. Entonces, y un poco es como mostrar que el poder, que el desarrollo político no es algo como lo había planteado la teología, como derivada de Dios, y plantea un parámetro pues ya mucho más práctico, más pragmático en el sentido de ver los desarrollos de los pueblos, las luchas que se generaban por el poder. Pero al mismo tiempo aparece algo que nos conecta pues de una manera más directa con el tema que tú planteas respecto del conocimiento científico y es que surge una filosofía que en las clasificaciones que hacen la filosofía clásica lo ubican como el empirismo, pero concretamente es en el caso de Bacon, porque Bacon en un libro que se llama el Novum Organum, o sea, es como una respuesta a Aristóteles que había escrito un libro que se llamaba El Organón, que era todo un desarrollo pues de la física y de la filosofía. Entonces, este escribe el nuevo un órgano planteando, y ahí sí, que era necesario conocer las leyes de la naturaleza y que por lo tanto el hombre estaba en capacidad de hacerlo. Y ese conocimiento de las leyes de la naturaleza, dice él explícitamente, era para colocarlo al servicio del hombre. Es lo que produce la ciencia pero con un elemento nuevo que va a atravesar la historia de las ciencias. Es la relación sujeto, una relación sujeto-objeto como un objeto exterior a mí y un sujeto que es el que manipula esa realidad y le establece una forma de producir un conocimiento. En el caso de Descartes, la relación era de otro tipo, es decir, que la relación que yo tengo con lo que hay afuera. ¿Cómo se produce? Se pregunta él en el discurso del método. Entonces dice, pues se produce por los sentidos. Entonces él, el discurso del método lo que dice es que los sentidos me pueden engañar. O sea, lo que yo en cierto momento puedo ver no necesariamente es lo que es. O sea, no necesariamente la realidad. Por ejemplo, para los estudiantes que están trabajando en este curso contigo. Es decir, si yo al fondo, de lejos, veo de pronto como la cabeza de un gran animal, a lo mejor de un monstruo de esos que nos enseñan en las películas, entonces diría él, diría Descartes, en la medida en que yo me voy aproximando, se me va definiendo, se me va clarificando qué es y de pronto es un arrume de árboles allí que le dieron la formatura como de una especie de monstruo que estaba a la distancia. Más o menos eso sería como para él. Entonces él plantea ya el otro extremo diciendo que el sujeto, o sea, que la posibilidad de conocer sea en cuanto que el sujeto piensa, por eso lo que dice pienso, luego existo, ¿sí? O sea, lo que le da capacidad para conocer es esa relación que yo tengo con el mundo exterior, pero a través de mi capacidad de conocimiento. Y fíjate que, por ejemplo, eso, e invoco también a los estudiantes que después vayan a escuchar esto, y es que situémonos en ese momento histórico y ese planteamiento llevó a que la iglesia lo condenara, ¿sí? Que la iglesia metiera varios de sus libros, fueran controlados, habían una forma que se llamaba el índex, que era donde se metían los libros que no debían ser leídos por los católicos, porque si no serían excomulgados. Y quienes los escribían, pues ya de entrada iban al infierno porque esos no eran los principios que la iglesia había sostenido. Entonces, allí ese es como el primer campo que digamos, empieza a construir lo que después se va a llamar
una especie de paradigma en términos del desarrollo de la ciencia. Tendría que decir que entonces hay otro aspecto y es que la ciencia luego con Newton, la ciencia entonces hace que todo sea cuantificable, es decir, que, la, cap- que el carácter de ciencia lo da la capacidad de demostrabilidad, por un lado, y de predecibilidad, es decir, que yo pueda predecir algo que se va a presentar después, ¿no? Digamos como que pues pongámoslo en contexto actual, digamos que cuando los meteorólogos ahora llegan y dicen, miren, hay un ciclón que está empezando a insinuarse en tal parte, entonces se estima que en tanto tiempo llega a tal otro, eso sería más o menos la predecibilidad. O como cuando en un laboratorio, entonces se encierran unos conejos y entonces dicen, bueno, vamos a actuar en esta forma, coloquémosle pongámosle más sol, coloquémosle penicilina, coloquémosle tal cosa para ver cuál es su reacción y a través de eso van decantando, o lo que están haciendo ahora con las vacunas para el COVID, ¿sí? Fíjense que Rusia había dicho que lo tenía pues a la vuelta de la esquina y Estados Unidos dijo que antes del 3 de noviembre de las elecciones que ya se podían aplicar y ya le bajó a eso diciendo que no. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en ese proceso de lo que sería algo que sea demostrable, pero que al mismo tiempo sea predecible que puede suceder, se han encontrado que hay casos en los cuales la reacción que tienen quienes participan de esa investigación les ha afectado neurológicamente o ha producido cuestiones de infecciosas, etcétera. Ha habido, pues, no muchos casos, pero varios casos en que está eso. Entonces, ese es el punto que, digamos, que yo quisiera retomar en términos de lo que sería el carácter de cientificidad que se le asigna. Y el otro es que tanto con Kepler, Copérnico y Galileo, y quizás más con Galileo y después con Newton, entonces la matemática se convierte en el componente, digamos, fundamental para poder garantizar efectivamente que los resultados a los que se lleguen sean definibles, pues, digamos, sean controlables. Ese sería como un poco, pues, el aspecto más general que yo encontraría en términos del origen de lo que se ha llamado conocimiento científico. Ahora, Diego, esto que tú nos estás planteando ubica casi lo que podríamos llamar como el surgimiento de la ciencia natural. Incluso tú relacionas el planteamiento de Bacon, Descartes, Newton, etcétera, Galileo, que son, dijéramos, como los pioneros de este campo de lo que podríamos llamar la ciencia natural. Pero por otro lado, eh, está lo que podríamos llamar la ciencia social. Incluso quizás los parámetros de la ciencia social, o aunque en la ciencia social llamémoslo, paradigma o una corriente que trata de reproducir este método, llamémoslo científico experimental, hay otras versiones de lo científico en las ciencias sociales. A mí me gustaría que abordaras un poco este debate, dijéramos, o esta descripción de lo que podríamos llamar como el surgimiento de las ciencias sociales. Incluso si nosotros nos ponemos a pensar, eh, hay un desarrollo histórico también del pensamiento sobre lo humano, sobre las humanidades, que tiene incluso una larga data desde Aristóteles. Hay un autor que incluso una pareja se llama Ursúa y Mardones, que hablan del planteamiento aristotélico, en donde ellos tratan de eh, como reconstruir un desarrollo longitudinal, dijéramos, de una posibilidad de ver a las ciencias sociales como en una lógica que podría incluso ser distinta a la lógica de las ciencias naturales. Un poco te lo digo así de general para ver tu reacción. Bueno, pues allí pues hay algunos aspectos que creo que sería importante tener en cuenta. Y es que yo decía al principio, invocaba un poco el planteamiento de Enrique Dussel en este sentido.
Eh, si nosotros vemos, aquí se está construyendo un parámetro en eso que expresé ahora, unos parámetros en que se define que la ciencia es la que establece el fundamento de verdad de todo lo existente. Y además que lo establece, y quien lo establece tiene un tipo de locación, que es Europa. Y entonces con ese dictamen está desconociendo todos los desarrollos científicos anteriores. O sea, la matemática no es europea, la geometría a su origen no es europeo, ¿sí? Las grandes pirámides, todas las construcciones y toda la parte, por ejemplo, de los asiáticos en relación con la navegación, es un prototipo gigante, pues, en términos de conocimiento científico. Y pare de contar, podríamos decir igualmente, tú que estás allá y que estás trabajando con estudiantes mexicanos, pues igualmente una de las cosas que a mí me abrió los ojos fue llegar a Teotihuacán y después a Chichén Itzá, Uxmal, ¿sí? Y encontrar que allí hay una inmensa sabiduría, unos conocimientos que se pueden parangonar en ese momento, incluso anteriores a esto que les estoy diciendo. Es decir, incluso a Newton, a Bacon, ¿sí? Anteriores a eso. Y entonces ese es un primer aspecto importante tener en cuenta. Ahora, ya en relación con la pregunta que tú me estás planteando, es que en un principio lo que luego derivaría en definirse como ciencias sociales y otros lo llaman como ciencias humanas, fue algo que se dio como en una especie de permeabilidad que las ciencias fueron haciendo sobre determinadas prácticas sociales, pero en un principio se consideraba que la filosofía era ciencia y que lo demás, por ejemplo, la psicología, el comportamiento humano, había una especie de antropología filosófica que derivaba de los planteamientos de la filosofía, de los principios de la filosofía. Y por lo tanto, la filosofía era la que ratificaba esos parámetros de verdad. Si ustedes ven, por ejemplo, a Hegel en la lógica, para decir algo, ustedes van a encontrar eso muy claramente definido. Es decir, la filosofía como la madre de todas las ciencias se decía. Yo creo que tú y yo nos tocó, a ti y a mí nos tocó vivir eso en las clases de filosofía en la secundaria, en el bachillerato, ¿sí? Que era establecido por eso. Pero luego se va empezando a desprender, por ejemplo, la psicología, ¿sí? La psicología a fines del siglo XIX se va desprendiendo y van empezando, Wundt creo que es uno que va empezando a hacer experimentaciones con ratones y con animales para ver la parte de la conducta de los seres humanos. Y al mismo tiempo, en el campo, por ejemplo, de la economía, fíjate que, por ejemplo, Marx inicialmente estudias filosofía, ¿sí? Y entonces, en la medida en que va estudiando filosofía y sobre todo relacionada con el derecho, entonces va cuestionando el poder político, la filosofía del derecho de Hegel y va pasando a construir otro elemento. Él había bebido de la teoría económica de Stuart Mill, de David Ricardo, de Hume, ¿cierto? Y entonces, a partir de eso, empieza a hacer otra elaboración. Entonces, allí, por ejemplo, ya va abriéndose campo, una investigación que toma los elementos de las llamadas ciencias naturales, los elementos de cientificidad, y va empezándolos a aplicar en relación con las prácticas humanas. Pues, por ejemplo, en este caso, la economía, o en el otro, en relación con la psicología, lo que les decía ahora. O sea, si nosotros miramos las obras de David Ricardo, pues entonces empiezan a hacer mediciones, así como en el laboratorio el químico coloca allí a ponerle el calor a un mineral determinado, a ver si se convierte en gas o en H, hacía el economista. Es decir, era tratar de identificar el número de casos que se presentaban, por ejemplo, en el caso de la renta, en el caso de la producción de los, digamos, de los costos de producción que se tenía para un producto determinado, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que se empezaban a aplicar los elementos matemáticos que habían sido heredados de la ciencia, ¿cierto? Pero eso también va teniendo un desarrollo autónomo. Parece que eso tiene dos vertientes, porque hay una vertiente positivista,
La siguiente positivista, por ejemplo, con Comte, entonces plantea que efectivamente tiene que darse en ese campo, pero en la medida en que, por ejemplo, Marx y lo que se va derivando posteriormente van retomando del pensamiento filosófico que no es posible hablar de esa relación dicotómica entre sujeto y objeto, porque en la medida en que, en el caso de lo que se llaman las prácticas humanas, ¿cierto? Las prácticas sociales, porque en la medida en que quien investiga es al mismo tiempo un ser humano y está atravesado por deseos, intereses, etcétera, pues lógicamente la relación que tiene con otros humanos van a generar otro tipo de elementos que no pueden asociarse con lo que se da dentro del laboratorio, es decir, que no se podría, digamos, expresar concretamente allí. Entonces, por eso hay una variación, se va generando una variación en términos de las llamadas ciencias sociales, lo que va apareciendo como ciencia social. Por ejemplo, te pongo un caso, en el caso de la psicología, que hay una parte que tú conoces bastante, y es que cuando Freud va empezando a hacer un desarrollo del psicoanálisis, entonces le va introduciendo otros elementos que lo saca de ese parámetro experimental que tenía Wundt anteriormente en relación, incluso él mismo en un primer momento usó de este francés, Charcot. Charcot, ¿cierto? Incluso utiliza la hipnosis, ¿sí? Para poder hacer tratamientos a los pacientes que llegaban. Pero mira que, por ejemplo, allí hay una línea, no sé si me estoy explicando bien, que hay una línea en términos de la construcción de la ciencia social que va rompiendo el campo ese que le había determinado las matemáticas. Y entonces, pero al mismo tiempo, en el caso del psicoanálisis, entra a establecer una interlocución con la filosofía misma, porque la filosofía, bueno, y ese es otro elemento que se me olvidó plantearlo al principio, yo creo que para los estudiantes que si me van a escuchar luego o me están escuchando en este momento que me ven, es importante tenerlo en cuenta. Y es que tanto el empirismo como el racionalismo plantean que en última lo que resuelve todo es la razón, ¿sí? Es decir, la razón se convierte como en el fundamento de verdad, el logocentrismo, ¿cierto? Entonces, volviendo a Freud, Freud lo que hace es que dice, oiga, un momento, hay un campo de la vida del ser humano que no está inscrita dentro de la lógica racional, que está inscrita dentro de la libido, que está inscrita dentro de las pulsiones, que está inscrita dentro de las formas por medio de las cuales él logra establecer un acercamiento, una distancia con su padre o su madre, y al mismo tiempo configura con eso otro nivel en las relaciones sociales. Entonces, para decirlo un poco más en ese sentido, es que efectivamente el positivismo afecta y aún existen desarrollos de las ciencias sociales que se aferran a esa parte, ¿no? A pretender de que las ciencias sociales deben tener ese orden de matematicidad, ¿cierto? De racionalidad, incluso de cierta predecibilidad, aun cuando pues ya hoy día eso también está entrando en ascuas porque los mismos economistas, por ejemplo, los mismos economistas muestran que la economía puede tener un nivel de demostrabilidad y de predecibilidad, pero no con el tipo de taxativo, pues no con el tipo categórico que efectivamente diga que eso va a ser así. La prueba es pues lo que estamos viviendo en el mundo. Incluso pues uno podría decir que ya en el caso de las llamadas ciencias sociales se ha avanzado mucho más, o sea, yo creo que ahora hay mucho más, porque hay un elemento que es muy importante dentro de esta discusión que estamos planteando, ¿sí? O estas intentos de aclaración que estamos haciendo. Y es que cuando aparece esto del conocimiento científico relacionado con una formación de la llamada modernidad, pues al mismo tiempo lo que se va haciendo es que se tiende a una homogenización cultural. Pero entonces, al mismo tiempo, lo que eso está expresando es que realmente allí ese intento de homogenización, entonces
generó una forma, por un lado, de desconocimiento de los saberes, de las tecnologías, de las ciencias anteriores a esa centralización del saber en Europa. Ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto es, al mismo tiempo, el relegamiento total de los conocimientos que había, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, hablemos de eso, ¿cierto? En el caso de Latinoamérica, los conocimientos de las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales no fueron definidas como conocimiento, porque justamente no se adaptaban a estos parámetros, sino que fueron definidas como precientíficas. Incluso Kuhn, respecto a las ciencias sociales, habla preparadigmáticas, ¿sí? O sea, que no corresponden a un modelo que se había establecido respecto de la verdad científica. Y entonces, por ejemplo, conocimientos, los conocimientos, di tú, de los incas, para decir algo. Si nosotros vamos a Machu Picchu, entonces uno encuentra que es una cosa asombrosa de la ingeniería que ellos tenían, por ejemplo, la ingeniería hidráulica, de cómo todavía, a pesar de 400 o 500 años de haber pasado el momento, de casi 600 años de haber pasado el momento cumbre de su vida cultural y social, todavía hoy esa hidráulica de trasladar el agua desde otras montañas hasta Machu Picchu todavía se mantiene con rigurosidad. ¿O qué no decir, por ejemplo, en Teotihuacán, esa capacidad para que en un momento de grandes torrenciales eso no se anegue y se destruya? Entonces, allí es donde es importante pues tener en cuenta eso, es decir, que hay una parte de una construcción de la ciencia social que está en función de mantener ese tipo de aplicabilidad cuantificable, matematizable, predecible, demostrativo, etcétera, etcétera. Pero hay otra tendencia ya de las ciencias sociales, entre ellas con una fuerza muy grande de teóricos de América Latina que hoy están mirados por Europa. Parece que se está dando una inversión muy importante. Entre ellos, por ejemplo, para nosotros, Orlando Fassborda. Entonces, Orlando Fassborda justamente plantea que es imposible hablar de esa relación sujeto-objeto. Entonces ya cambia ese parámetro y por supuesto genera otra contradicción. Habla del sentipensamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros establecemos una relación sensitiva, incluso hasta el mismo científico de laboratorio, ¿sí? Una relación sensitiva con el objeto, esa relación sensitiva no es pura, o sea, no es, no es, no es aislable, pues, como en una especie de mascarilla, pues, o qué sé yo, sí, en que se le encierre, sino que está atravesada de muchas otras cosas. Y cuando se trata de los seres humanos, pues sí que es cierto. Y entonces por eso ahora esa homogenización que estaba centrada en ese logocentrismo, ahorita empieza a romperse y aparece la pluralidad, aparece la diversidad. Entonces la pluralidad ya está diciéndole, oiga, sí, es cierto que hay unos desarrollos científicos que tienen esa validez, pero hay otros desarrollos científicos, hay otros conocimientos que también tienen una validez. Y ya desde Einstein, como decía ahora, se ha planteado, porque eso que diga que en cierto momento, que una relación que se tiene en un momento determinado puede ser al mismo tiempo replicable en otro, y la física cuántica está cada vez planteando más aspectos de eso, es decir, que es quizá lo que explica lo que en este momento se está dando en el mundo, y es lo que hicieron inicialmente los países industrializados de acabar con la naturaleza, pues no los está afectando solamente a ellos, ¿cierto? Nos está afectando también a nosotros. Es más o menos como es el sentido de lo que quiere decir que en este momento, si bien es cierto, yo puedo hacer una investigación puntual frente a algo y tener unos resultados, no quiere decir necesariamente que esa investigación se agota allí, tanto desde el punto de vista de la ciencia natural como desde el punto de vista de las llamadas ciencias humanas o las ciencias sociales. Bueno, no sé si ese era un camino. Me parece muy interesante, Diego, y aunque esto no estaba planeado
pero ahorita me surge una pregunta que sí te la voy a formular. Eh, esto que tú planteas de asociar este periodo de la modernidad con la hegemonía de la razón, eh, que en la actualidad entra en crisis, dijéramos, en donde la centralidad quizás no es única para la racionalidad, para la razón. ¿En qué medida esto que tú estás planteando se diferencia o es lo que se conoce así en el ambiente académico como posmodernidad? O sea, ¿qué tiene que ver lo que tú estás diciendo de la crisis de la razón con la posmodernidad? Pues, yo, o sea, en parte creo que la posmodernidad en parte la toma, ¿sí? O sea, pues si tú ves a Lyotard, a Bátimo, tú podrías encontrar algunos aspectos en ese sentido, pero yo retomaría un poco, pues lo deduce principalmente y del mismo de Quijano, y es que en cierto sentido también queda preso de ciertos elementos de la misma modernidad, porque en cierta forma lo que están es dándole una fuerza a aquellos elementos que están construidos desde sociedades industrializadas en que supuestamente se van a generar otras formas de vida, de relación social. Yo te pongo un caso así, por ejemplo, con las primeras lecturas de CISEC respecto de la pandemia, que eso era una cosa muy asombrosa, aun cuando no sé si se ubique específicamente pues en la posmodernidad, pero sí se aproximan algunas cosas frente a ello. Entonces, pretendía al mes de hacerse la cuarentena, entonces ya planteó de que la revolución que no habían hecho los pueblos y las organizaciones y los partidos, entonces lo había hecho y que entonces lo que venía era una vida comunitaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no creo pues que sea tanto la posmodernidad, porque en cierta forma mantiene muchos elementos de la modernidad, es decir, supera algunas cosas, pero mantiene muchos elementos de la modernidad. En cambio, lo que se está produciendo ahora, hay una tendencia que me parece, me agrada más, que es la decolonialidad. ¿Por qué? Porque la decolonialidad justamente intenta meterse a fondo respecto de, por un lado, la explotación, por supuesto, eso se mantiene, es decir, el planteamiento marxista de la explotación pues es innegable, es decir, algunas de las leyes del capitalismo planteadas por Marx siguen teniendo vigencia. Es factible que haya otros elementos de la teoría política de Marx que pudiéramos discutir, ese sería otro aspecto. Pero resulta que al mismo tiempo, dentro de esta pluralidad que hay ahora, entonces está planteando lo que tiene que ver, por ejemplo, con el racismo, un aspecto concreto, que curiosamente, a pesar de que estamos en el siglo XXI, curiosamente, a pesar de que estamos en el gran avance de los medios de comunicación, pues ahí tenemos nada más lo que pasa en Estados Unidos. Podemos ver lo que está pasando con los inmigrantes en Europa, ¿cierto? El tratamiento que se les da y bueno, lo que está pasando en nuestros pueblos en América Latina o en nuestra América. Entonces, ese es otro elemento muy fuerte ahí, es decir, que se creía, algunos cuestionan este aspecto porque decían, no, eso era propio cuando había la teoría de las razas. No, pero es que, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé si tú has dado cuenta, pero ha habido denuncias que hasta en ciertos sitios de diversión no dejan entrar a negras o a negros, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo sacan. Entonces, hay una política racista frente a los puestos, ¿cierto?, de trabajo, a la vinculación al trabajo, frente a ciertos espacios, frente a cuestiones deportivas, etcétera, etcétera. Hay otro elemento allí fuerte, que es el que tiene que ver con el patriarcado. Realmente nosotros estamos en sociedades machistas, ¿cierto? Y nosotros, yo tuve esa formación, tú también la tuviste, y muchos de los docentes que hoy le están dando clases a los estudiantes que tú tienes, fuimos formados en el machismo, ¿sí? Y entonces eso implicaba una relación en la cual nuestras conductas, nuestras prácticas eran naturales, entre comillas, es decir, era algo
que así se había dado en la historia, ¿sí? Que así nos lo enseñaron nuestros padres o es el ejemplo que nos dieron y por lo tanto entonces es algo que nosotros también tenemos que hacer. Pero fíjate que eso está empezando a plantear otra serie de elementos que se convierten en derechos. Incluso, por ejemplo, una cosa interesante que hay, si nosotros miramos el avance que ha habido en relación con los derechos humanos, recordemos que la ONU se crea en el 45, y se están celebrando 75 años, y luego aparecen en el 48 los derechos humanos, ¿sí? Y si uno mira esos derechos humanos allí, tienen mucha herencia de lo que fueron los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en Francia, ¿cierto? Pero fíjate que es tan cierto esto de cómo hay una irrupción desde abajo que está rompiendo esas estructuras de esa hegemonía cultural, que entonces ya ahora hay derechos de los niños, derechos de los jóvenes, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos, derechos de los estados, pues que cuando ya es una cuestión práctica, los que tienen el poder entonces establecen los condicionamientos para que eso se aplique o no se aplique, ¿sí? Esa es una cosa, pero quiero decir que en términos de lo que va surgiendo como derechos, sí va apareciendo todos en esta dirección. Y otro aspecto que es muy importante en esta orientación, y es el de los derechos de la naturaleza, la parte de la ecología. O sea, es encontrar que el ser humano, pues con eso que dijo Bacon, ¿sí? Pues colocó la naturaleza bajo su servicio. No le importó qué pasaba con ella. Entonces hoy día que ha habido esta emergencia de los movimientos sociales en México, el EZLN, en Colombia, el CRIC y otras organizaciones, y la UNIC y otras organizaciones sociales, la CONAI en México, en Bolivia, CONAI en el Ecuador, los movimientos en Bolivia, etcétera, resulta que nos plantean ellos otro parámetro filosófico y al mismo tiempo científico, y es que la relación con la naturaleza tiene que ser una relación recíproca, porque de ella dependemos, porque de ella vivimos. Entonces, fíjate que eso va cambiando los parámetros, ¿sí? De las ciencias sociales, pero al mismo tiempo de las ciencias naturales. Ese es el punto que yo quiero plantear, porque entonces cada vez estamos más vigilantes de qué es lo que se está produciendo en el laboratorio. O sea, yo creo que tú debes saber que, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos momentos, el behaviorismo, el conductismo, llegó y utilizó a vagos, o sea, a vagabundos, a gente que estaba sin trabajo en las calles y entonces le ofrecieron un dinero y los metían en habitaciones para empezar a hacer experiencias con ellos, incluso experiencias desde la sexualidad. ¿Qué pasaba en los procesos, digamos, de una relación sexual desde el punto de vista de la respiración, de la actividad del corazón, o sea, todos esos elementos y al mismo tiempo qué pasaba en términos de su cerebro y qué pasaba posteriormente en términos de su ánimo, de su conducta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pero todo eso hoy es intervenido, es cuestionado. Tú ves yo creo que quienes nos escuchan en este momento van a saber lo que síganle el camino a lo que está pasando con las vacunas. O sea, ya la vacuna no es simplemente, o sea, ya ese desarrollo científico no es el científico ahí aislado, ¿sí? Que lo produce. Hay una intervención, pues, desde los estados, por un lado, pero igualmente desde la sociedad civil, desde otros investigadores, otras asociaciones, etcétera. Yo creo que eso es lo que, en cierto sentido, está cambiando los parámetros de la ciencia, lo que incluso rompe los mismos paradigmas, porque ya ahora no hay un solo paradigma, o sea, es posible hablar, pues en la época de Newton y de pronto después de Einstein, de un paradigma que se fue generalizando, pero resulta que ahora son múltiples elaboraciones que se están dando que nos impiden ver como un paradigma único que logre, digamos, generalizarse al conjunto de las llamadas prácticas científicas. Diego, muy interesante todo lo que nos has planteado. Yo voy a cortar acá porque nos extendemos mucho en el tiempo y esto está dentro de un parámetro de límite de una lección. Entonces,
De verdad que yo te agradezco mucho esta colaboración y vamos a estar trabajando con los alumnos sobre todo esto que tú estás planteando y cortaría acá, Diego, y dejaría abierta la puerta para que volvamos a retomar este diálogo con otra temática que por supuesto que terminará siendo muy relevante para la formación de nuestros estudiantes. Te agradezco mucho, Diego, y pues estamos en comunicación, ¿no? Bueno, no, pues Héctor, y gracias. Pues espero que los estudiantes les haya podido dar algunos elementos de crítica respecto de esto y que si surgen de allá justamente de tu interrelación con los estudiantes, algunas preguntas que de pronto nos pueda dar pie para otra, digamos, diálogo más preciso frente a preguntas concretas, pues qué rico poder hacerlo. Por supuesto que lo vamos a hacer, Diego. Te agradezco mucho, Diego, y descansa y por favor cuídate en medio de esta pandemia para Bueno, que bien. sigamos vivos. Gracias, Bueno, Diego. Que chao. estés